Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios que podemos estar aquí otra vez. El Señor ha sido bueno con nosotros. Ya estamos acercando al final del año y bueno, van a haber muchos eventos que se nos aproximan, pero no importa lo que venga, hermanos. Hay que tener ánimo y buscar más de Dios. Aquí en el Evangelio de San Juan estamos viendo cómo Jesucristo viene a enseñarnos, a demostrarnos su deidad y qué privilegio tenemos en conocer a nuestro Cristo. Vamos a continuar en el capítulo 5 donde los quedamos. La semana pasada los quedamos en que habían 3 personas que daban testimonio de Jesucristo. Hablamos que era Juan el Bautista, el Padre y Moisés. Ah, Moisés está incluido con las escrituras y vamos a ver eso un poquito después. Por favor, vamos a capítulo 5, versículo 37. Versículo 37 y 38. Solo son 2 versículos. Dice así. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes, Señor, en escuchar tu palabra. Padre, pedimos que no sea hombre el que enseña, sino que sea tu Espíritu Santo. Ven, Señor, y ministra a nosotros, a nuestra vida. Ayúdanos a aplicar esta palabra, Señor. Aplicar esta palabra que estamos leyendo. Aumentar nuestra fe. Quita la duda, Señor. Señor, tú sabes que yo no puedo hacerlo sin tu ayuda. Ayúdame, Señor. Ministra a través de tu Espíritu Santo. Que yo sea, Señor, un instrumento en tu mano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, como acabamos de leer, aquí Jesucristo estaba haciéndole un reto a ellos, estos judíos, que ellos no conocían al Padre, la palabra no está en ellos, entonces uh, dicen que Él no es el Hijo de Dios, no están creyendo a través de los milagros, de las buenas obras que Él está haciendo. Entonces viene Jesucristo y les dice que uh, no creyeron por la antorcha que era Juan el Bautista, porque Él habló de Él y dio testimonio, entonces deben de creerle al profeta que ha anunciado al Hijo de Dios y ha dado testimonio de quién es Él. Y ahora dice que el Padre ha dado testimonio de Él, pero que también dice un detalle, que nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y yo diría, ¿por qué es que Dios decidió parar de hablar con su pueblo? Él lo intentó. En el libro de Éxodo vamos a ver que Él intentó hablar con el pueblo de Dios, pero no sé si es nuestra condición adámica, esa naturaleza de Adán que tenemos todos nosotros, pero hay algo que vino y trajo un gran temor, un gran falta de comunión con Dios en el pueblo que Él redimió de Egipto. Y desde esa vez, sí Dios habló con el pueblo, pero solo hablaba a través de Moisés o otros profetas o otros jueces, otros reyes que Él había puesto, como David y Saúl, pero qué triste que el pueblo de Dios ya no escuchaba la voz del Padre. Y vamos a ver cuándo esto empezó a cambiar. Vamos a Éxodo 20. Creo que es el lugar más próximo donde veo que el Señor paró de hablar con el pueblo de Dios. Éxodo 20. Versículo 18. Dice así. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte que humaba, y viendo al pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Noten aquí que Dios viene y demuestra su gloria delante del pueblo en el monte Horeb. El monte Horeb es el lugar donde leímos unas semanas atrás que desde ese camino hasta Cades Barnea, allí ese tiempo estaba a una distancia de 11 días, pero el pueblo de Dios
pasó 2 años en esa trayectoria. Bueno, en ese monte Dios intentó hablar con el pueblo y vamos a ver aquí en el versículo 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces, el pueblo de Dios al ver esa bocina tan fuerte, el ruido de esa bocina, los relámpagos, el estruendo, eh, el monte que humeaba, es como que Dios había demostrado su amor y su misericordia, haciendo esos milagros que hicieron que Faraón soltara al pueblo de Dios. Pero aunque ellos vieron que Dios estaba haciendo esas buenas obras y demostrando su poder y su majestad a través de esas plagas, esas 10 pruebas que le trajo a Faraón hasta que soltó al pueblo, aquí viene Dios otra vez intentando de demostrar quién es Él a su pueblo, pero esta vez lo quiere hacer con ellos, hablando con ellos, pero ellos se asustan y me recuerda un poco de cómo Jesucristo venía haciendo milagros, sanando a los cojos, sanando a los ciegos. Habían sanado, como leímos en el capítulo 5 al principio, a un hombre paralítico, pero el pueblo, aunque ve las buenas obras de Dios, no quiere escucharlo, no quiere acercarse. Vamos a ver si podemos entender esto un poco más. Dice el versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces Dios vino con ese semblante tan fuerte, tan impactoso, que trajo terror a ellos, porque quería probarlos, quería, como dice aquí la palabra, quería que el temor de Dios o la reverencia a Dios esté delante del pueblo de Dios. Versículo 21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Noten aquí que Dios puede morar en la oscuridad. Y aquí lo dice que Moisés no tuvo ese miedo, sino que tuvo esa confianza y se acercó a Dios. Y Jehová dijo a Dios, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vamos a regresar a Juan 5, 37, 38. Como acabamos de ver, el pueblo de Dios tuvo temor a Dios y se impactaron, no pudieron diferenciar entre que el Dios que los había redimido de Egipto es el mismo Dios que ahora los ha liberado. Y esta confusión o no sé si es durez de corazón, está sucediendo aquí otra vez. En Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. La manera que ha dado es porque Cristo ha hecho milagros, ha resucitado a personas, ha sanado ciegos, pero dice aquí, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Entonces, queriendo decir, en el Antiguo Testamento ellos no quisieron, mandaron a Moisés. Ahora está Dios aquí y ha venido no con relámpagos, no con bocina, no con estruendo, no con nada de humo que se vio, pero todavía no reconocen a Dios. Entonces, ¿qué sucederá en el corazón del hombre que es tan duro para escuchar la voz de Dios y reconocer cuando Dios está con nosotros? Vamos a continuar. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Noten ahí este versículo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Será esa la razón por qué a veces no podemos escuchar la voz de Dios? ¿Que estamos escasos de amor? Versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis, porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Entonces, acabamos de leer. La semana pasada leímos cómo Juan el Bautista anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hoy día leímos cómo ellos, aunque era Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo hablando con ellos y haciendo las obras o los milagros, los mismos parecidos a los que había hecho, son milagros y obras que son hechas con poder, no natural, sobrenatural. Tampoco creen, tampoco escuchan, también no creen, están incrédulos. Ahora viene Jesucristo y trae el tercer testimonio. Entonces no escuchan a Juan el Bautista, no escuchan al Padre. Ahora dice el Señor Jesucristo, tampoco creéis el testimonio de Moisés, que lo dijo o habló de mí a través de las Escrituras. Vamos a ir a Deuteronomio 18, donde Cristo Jesús había sido anunciada a través de la profecía de Moisés. Moisés había dado esta profecía al pueblo de Dios, porque como estábamos estudiando, estos son judíos, tal vez fariseos, tal vez líderes oficiales de los judíos que están en el templo y Jesús está teniendo esta conversación, pero ellos, aunque es el mismo Dios, no lo reconocen por sus buenas obras, no lo reconocen por lo que Él les dice y ahora viene y les dice, lean las escrituras que están hablando de mí, que Moisés escribió, también no crees no crees ni esas escrituras. Vamos a ver la escritura que anuncia la venida de Jesucristo y cómo ellos podían ver que era un mensajero o era el profeta de Dios. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice así: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esto fue algo que Moisés escribió. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, recuerdan que leímos en Éxodo 20, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Aquí les recuerda, le dice, no querían escuchar de Dios. Ni veía yo más a este gran fuego para que no muera. Versículo 17. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Entonces estaba escrito que Dios iba a levantar un profeta de los judíos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les sabrá todo lo que yo le mandaré. Aquí está diciendo Moisés en las Escrituras que iba a venir una persona, un humano, y iba a hablar de parte de Dios. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Noten aquí que es una grande consecuencia que les está dando, una advertencia de que hay una consecuencia grande a no escuchar al que habla de parte de Dios. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado, disculpen, voy a leer eso de nuevo. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de dioses ajenos, a el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces Dios, a través de Moisés, había escrito estas palabras en Deuteronomio. Jesucristo, regresando
al capítulo 5 de Juan, les había dicho esto en el versículo 46. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Como dije antes, cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en una comunión con las Santas Escrituras, es más fácil a nosotros escuchar la voz de Dios cuando Él nos está guiando en cierta manera. Y aquí el pueblo de Dios en el tiempo de Jesucristo, allí estaba el Hijo de Dios, hablándoles a ellos, ministrando, haciendo milagros con poder. Y no creían. Jesucristo no había venido con humo, ni con relámpagos, ni con truenos, aunque después en Juan vamos a ver un momento donde Dios aparece y hay un trueno. Pero a lo que voy es que hay una condición en nosotros que si no estamos siendo obedientes a Dios, si no estamos meditando esta palabra, si no estamos nutriéndonos de ella, se nos hace difícil escuchar a Dios. Se nos hace difícil escuchar la voz del Santo Espíritu. Su Santo Espíritu nos habla a nosotros, pero no siempre nos habla de una manera que apoya lo que está escrito aquí. Es un buen punto para decir, muchas veces hay personas que vienen y dicen, traigo un mensaje de Dios, traigo una profecía, traigo palabra de Dios. Hermano y hermana, tengamos mucho cuidado. Todo lo que Dios pide de nosotros ya está escrito y lo vamos a hallar en estas palabras. No va a estar afuera. Las cosas extrabíblicas que muchas veces ahora se han sido creadas por el hombre o por otras doctrinas extrañas de Dios son engañosas. Pero si nosotros estamos arraigados en la verdad, nosotros vamos a poder recibir de Cristo, recibir de Dios, recibir la guianza y el guía al Espíritu Santo para que nosotros podamos no estar confundidos en la manera de que nosotros debemos de manejar nuestras vidas, las decisiones que tenemos que hacer, porque vamos a estar seguros que el que nos está hablando a nosotros es Dios, porque conocemos su voz. Es como una madre que llama a sus hijos en la vecindad. Todos esos niños que son hijos de esa madre, ellos conocen su voz desde lejos. Así nosotros, si nosotros conocemos la voz de Dios, porque estamos acostumbrados a alimentarnos a ella, va a ser muy fácil escuchar su guianza y su instrucción para nuestro provecho. Vamos a dar comienzo a Juan 6. Juan 6. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Noten aquí que Jesucristo está viendo esta multitud. ¿Y por qué Jesucristo hace esta pregunta a Felipe? ¿Por qué le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces él estaba tratando de ver si Felipe estaba en la fe de Dios, si Felipe estaba confiando en Dios. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tanto. ¿Qué es esto para tanto? Vamos un poco despacio aquí. Aquí viene Andrés, hermano de Simón Pedro, y le está diciendo que hay un muchacho que tiene estos 5 panes de cebada. Ese detalle de cebada quiere decir que son
panes que no producen levadura, o la harina de esos panes no produce levadura, no se acostumbran a comer la cebada con levaduras, mejor dicho. Entonces, ¿se recuerdan que leímos en el versículo 4 que la Pascua estaba cerca? Aquí Jesucristo está, se podría decir, teniendo una Pascua con la gente que lo busca. Y me gusta ese detalle que usa pan de cebada. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Noten aquí que Jesucristo da instrucción de que se sienten, y dice el versículo que son 5,000 varones. La multitud tenía que ser más de 5,000 personas. Se usa el número de varones porque normalmente el varón está acompañado de su esposa o los hijos. Entonces aquí está diciendo que son como 5,000 varones. Entonces si digamos que hay una porción, la mitad de hombres que va con su esposa, tal vez son ya llegamos, digamos, la mitad, 7,500. Si suponemos que tal vez hay niños, niñas que están con ellos, digamos que es la otra mitad. Se podría decir que aquí había un número aproximadamente de 10,000 personas. Es un gran número. Podría fluctuar entre los 5,000, digamos que todos son solos, solteros, y no traen familias. Pero si contamos los niños y las mujeres, yo diría que estamos entre 5,000 a 10,000 personas. Vamos a ver qué sucede. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Noten ahí la economía de Cristo, la economía de Dios, que nosotros cuando tenemos algo, nunca debemos de desperdiciarlo. Siempre hay que guardarlo, porque es algo que Dios nos ha dado. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Noten aquí que no sobra peces, sino que sobra el pan. Y es pan que, como dije antes, de cebada. Entonces tiene un significado aquí. Y noten que también se llenaron 12 cestas de pedazos. Este número 12 tiene un significado. Un significado como tenemos el año que tiene 12 meses, como tenemos las 12 tribus. El Señor en otro versículo dice que el día tiene 12 horas. Entonces, a lo que voy es, el número 12 tiene un significado, pero el que creo que está más apropiado aquí, queriendo decir, es algo que Dios ha dado. Es que son 12 cestas de pedazos, como anunciando que es para todo el pueblo de Israel. El número 5,000, se podría decir, es el número 5 significa gracia y solo es multiplicado por 1,000. Entonces es una gracia abundante que está supliendo a estas 5,000 varones o 10,000 personas. En el versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal, noten que es otra señal que Jesús está haciendo, que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Noten aquí que aquí en este versículo se anuncia que la gente reconoce que este es el profeta que Moisés había anunciado. Pero los judíos en Jerusalén no reconocían a Jesús. Pero aquí con esta obra es suficiente para que esta multitud reconozca y diga, este es el profeta que Dios dijo va a venir al pueblo de él. Vamos a ver este milagro por otro punto de vista. Vamos a Marcos 6, por favor, Marcos 6. Vamos a ver aquí en este otro evangelio cómo este evento de la multiplicación o alimento a 5,000 personas, 5,000 varones, sucedió en otros
evangelios. Ah, Algo de notar aquí es que este milagro es un milagro que sucede en todos los evangelios. Creo que es el único milagro que lo podemos encontrar en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Solo vamos a estudiar en Marcos, pero ustedes pueden estudiar los otros en su propia casa y en su propio tiempo. Ah, pero vamos a ver otra vez aquí los puntos de vista. No sé si he dicho esto antes, si están viendo las predicaciones del pastor los jueves o los domingos, han escuchado esto, que los evangelios son sinópticos, que es una observación y la palabra sin antes de óptico, óptico es que está observado, quiere decir que son simétricos o que tienen un parecido porque está hablando de acontecimientos que sucedieron igualmente, son iguales, uh, pero por diferente observador. Entonces, no es que la palabra se contradiga, sino que es la vista o la observación de otra persona. Y muchas veces nosotros, depende de dónde estemos parados, o escuchamos todo lo que se dijo o escuchamos parte. Si estamos viendo algo que se está aconteciendo de una gran multitud y sucede un milagro, alguien dice, estaba ahí en el mismo lugar y vio que sucedió algo y dice, sí, ahí sucedió el milagro. ¿Y cómo sucedió? Pues estaba mucha gente alrededor. Ahora vemos otra persona que está al lado de Jesús cuando hace el milagro, digamos el milagro que sucedió en Bethesda, en el estanque de Bethesda. La persona que estaba al lado de él tiene la misma observación del mismo evento, pero puede decir cuando el Señor se levantó, porque lo vio que se levantó porque estaba cerca. Entonces, espero que esto nos ayude a entender que para ver todo el ministerio de Jesucristo, es bueno que leamos todos los evangelios y los apliquemos cada uno en la manera que es explicado, pero también que los cuatro están llegando al mismo lugar, que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es el Cristo. Vamos a ver aquí en Marcos 6:30 cómo es describido este evento que leímos en Juan, no por el apóstol Juan, sino por Marcos, que es un discípulo o un asistente de Pedro. Entonces se podría decir que este evangelio de Marcos está detallando lo que Pedro vio. 6:30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y aquí es porque Jesucristo había mandado a sus discípulos a una misión. Entonces ellos habían regresado y le estaban dando ese acontecimiento. Versículo 31. Él les dijo, Jesús, venid vosotros apartados a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Queriendo decir, los discípulos y Jesucristo estaban haciendo milagros, estaban haciendo el trabajo del Padre, librando a la gente de la opresión del diablo, que tenía muchos enfermos, que tenía muchos endemoniados. Pero me gusta este versículo 6:31 porque dice que Jesucristo les dice que descansen un poco. Muchas veces el cristiano, especialmente el que está ministrando, el que está activamente en el ministerio, sirviendo a Dios, no descansa. Y aquí podemos ver la lección que Cristo nos enseña, que hay un gran, enorme cantidad de trabajo para el ministro de Dios, pero él siempre tiene que tener un tiempo de descanso para poder ponerse en el enfoque, en la meditación, en la comunión con Dios otra vez, para poder ministrar en la manera apropiada. Y aquí Cristo dice que se vayan a un lugar desierto, que tomen un descanso de la gente, porque esta gente todos estaban cargados de problemas. Y hermano y hermana, hoy día en la iglesia, así estamos. Por eso vamos a la iglesia, porque necesitamos sanación, necesitamos ayuda espiritual de Dios.
Entonces dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, ni para comer tenían tiempo. Versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos lo vieron ir, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Noten aquí, Jesucristo está enseñando las escrituras. Entonces, si las personas habían ido a la sinagoga, si ellos estaban escuchando de Dios, ellos reconocían la voz de Dios y sabían que Él era el profeta. Por eso ellos podrían reconocer a Jesucristo, pero los judíos, como leímos antes en el templo, no lo pudieron hacer. Pero también noten aquí que dice en el versículo 34 que dice que Él tuvo compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor y un pastor les tiene que dar de comer. Noten aquí que después de decir eso dice y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué Dios se enfoca en que nosotros comamos pan espiritual? Porque eso es lo que está aconteciendo aquí. Que eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces no había alguien que las alimentara espiritualmente. Entonces Jesucristo toma ese lugar y dice, yo les daré de comer. Y les enseña la palabra de Dios. Es muy importante que el cristiano que ha decidido seguir a Jesucristo venga y diga, necesito alimentarme de la palabra de Dios. Es muy importante eso, porque si no, será como una oveja que es flaca y no crece, no puede llevar a hacer su trabajo. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya va ya muy avanzada. Despidiéndolos para que vayan despídelos, noten aquí los discípulos, le dicen al Señor Jesús, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Entonces, hay una parte aquí donde los discípulos no están dispuestos a tratar el problema. El problema es que ahora que ya han comido comida espiritual, ahora necesitan comida física. Y eso es lo que quería el Señor hacer con ellos. Entonces viene Él o vienen ellos a Él y le dicen que los despida para que vayan alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Versículo 37. Respondiendo Él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Entonces, aquí le están diciendo que no tienen suficiente dinero, solo tienen 200, ni si tuvieran 200 denarios, no es suficiente para darle de comer a esta multitud. Entonces, viene el Señor y les dice, ¿qué es lo que tenés? Entonces, vamos a ver con qué podemos trabajar. Versículo 39. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Si algunos de ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba tratando de ser el juez de todos los problemas que estaba con ese grupo que había salido de Egipto, el Señor le dice a través de su suegro Jetro, le dice, o Jetro, y le dice, Moisés, tú no puedes gobernar a toda la multitud así, tienes que dividirlo y dar la responsabilidad en grupos de 50 y 100. Entonces, aquí lo está diciendo otra vez Jesucristo, es una orden de Dios, una sabiduría de Dios, que sabe que el hombre es limitado y necesita organizarse y en una manera ordenada y organizada es que él puede tener éxito. Pero cuando el hombre quiere hacer todo de un solo, él solo, no puede. Necesitamos la sabiduría de Dios. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, y qué bonita imagen es esta, que Cristo ve al Padre en el cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos peces
entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Noten ahí que comieron hasta que se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró de los peces. En este acontecimiento de este milagro en Marcos, noten que los dice aquí, comparado a Juan, que sobraron también peces, pero en el otro leímos que solo pan. Por eso digo, son sinópticos, que es la misma historia, pero siendo observada por diferentes personas o diferentes ojos. Y versículo 44 para terminar. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Y esto los enlaza a Juan. Si quisieran medir o comparar estos acontecimientos en los evangelios del mismo milagro que se está en los 4 evangelios, lo pueden encontrar en Mateo 14, versículo 13. Lo pueden encontrar en Lucas capítulo 9, versículo 10, y como leímos antes en Juan capítulo 6, versículo 1. Vamos a continuar este estudio del capítulo 6 de Juan a la próxima semana, hermanos. Damos gracias a Dios que nos ha dado este día para poder escudriñar las escrituras y ver este milagro de los 5,000 peces. También damos gracias a Dios que nos enseña que Jesucristo, uh, su venida, sus milagros fueron dados a nosotros con grande testimonio. Tenemos el testimonio de Juan, tenemos el testimonio de las Escrituras, tenemos el testimonio del Padre y Moisés. Leímos eso. Son tres, como dije antes. Moisés y las Escrituras son incluidos como uno ya que él escribió eso en Deuteronomio. Damos gracias a Dios, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado hoy. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la enseñanza, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que acomoda y hace todas las cosas correctas, ya que nosotros somos hombres inefables. Oh Padre, que sea tu Espíritu el que nos da tu paz, que nos da, Señor, la confianza, que no importa, Señor, qué escasez tengamos, no importa si solo tenemos 5 panes y 2 peces. Tú, Señor, eres Dios Todopoderoso y puedes hacer suficiente comida para 5,000 hombres o 10,000 personas. Oh Padre, tú eres todopoderoso, no tienes límites. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y por nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y continuaremos con el favor de Dios la próxima semana. La página fuentedeaguaviva.org. Bendiciones.